¿La vida perfecta, o no? 20 años de matrimonio parecían haber pasado como un parpadeo para Laura. Su casa estaba impecablemente ordenada, las luces cálidas iluminaban la cena de aniversario que Andrés había preparado, y el aroma de la comida le recordaba a los comienzos de su relación. Pero había algo extraño esa noche. Andrés no la miraba como antes, su sonrisa parecía ensayada y sus ojos evitaban el contacto directo. Mientras Laura se sentaba frente a él, notó un regalo envuelto cuidadosamente. Era un collar que había pertenecido a la abuela de Andrés, un recuerdo antiguo que ella apreciaba mucho. Pero, al recibirlo, algo en la forma en que Andrés apartó la mirada la hizo sentir incómoda, como si hubiera un peso invisible entre ellos. 20 años, dijo Laura, intentando romper la tensión. Parece que fue ayer cuando nos conocimos. Sí, respondió Andrés, con voz temblorosa. Y cada día te quise más, aunque hay cosas que nunca te conté. Laura frunció el ceño, sorprendida. ¿Cosas que nunca me contaste? Andrés cambió de tema rápidamente, sonriendo forzado, y le pidió que disfrutaran la cena. Laura sintió un escalofrío, pero decidió no presionarlo por el momento. Después de la cena, mientras recogía la mesa, Laura abrió un cajón del escritorio y encontró un sobre antiguo que nunca había visto. Dentro había fotografías de momentos de su vida juntos, pero acompañadas de notas escritas a mano con un mensaje inquietante. No permitas que nadie la toque. 20 años de silencio. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién las había escrito? Antes de que pudiera reaccionar, Andrés apareció detrás de ella. Sus ojos mostraban nerviosismo. Mejor déjalo, Laura, dijo suavemente, pero con firmeza. Hay cosas que no necesitas saber. Laura lo miró sorprendida, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Había algo más allá de esas palabras, algo que Andrés había ocultado durante 2 décadas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, Laura se sentó frente al sobreabierto, examinando cada foto y cada nota. Podía sentir la tensión en la casa, la sensación de que algo no estaba bien. Andrés se sentó a su lado, pero mantenía una distancia que Laura nunca había notado antes. ¿Por qué no me dejaste acercarme durante todos estos años?, preguntó Laura con voz baja. Andrés la miró, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejó miedo y culpa. Siempre, solo quería protegerte, dijo. Hay cosas que ocurrieron antes de que nos conociéramos, cosas que podrían haberte lastimado. Laura tragó saliva. No entendía del todo, pero sentía que esas palabras ocultaban un secreto que cambiaría todo lo que creía saber de su matrimonio. Mientras ella intentaba asimilarlo, su mirada cayó sobre el sobre y las fotos. La verdad que Andrés había guardado durante 20 años estaba comenzando a asomar, y la vida perfecta que ella conocía comenzaba a derrumbarse lentamente. Laura sosteniendo las fotos y las notas, con los ojos húmedos, y Andrés detrás de ella, con una expresión de angustia contenida. Afuera, la noche caía y el viento hacía que la casa se sintiera más grande, más silenciosa y más peligrosa. La historia de 20 años de secretos apenas comenzaba, y Laura estaba a punto de descubrir todo lo que su esposo le había ocultado durante 2 décadas. Laura seguía allí, con las fotos extendidas sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Su corazón latía con fuerza mientras leía cada nota, cada mensaje, cada recuerdo que Andrés había decidido mantener oculto durante 20 años. No podía creer que su matrimonio, que había parecido tan perfecto, estuviera construido sobre silencios tan profundos y tan oscuros. Andrés permanecía detrás de ella, sus hombros tensos y su respiración contenida. Laura finalmente se giró para mirarlo a los ojos. Andrés, necesito que me digas la verdad, dijo con voz firme, aunque quebrada por la emoción. Todo esto, todo lo que he encontrado, ¿qué significa? Andrés tragó saliva, claramente luchando contra algo interno que había mantenido reprimido durante décadas. Laura, no es fácil de explicar, susurró. Hay cosas de mi pasado que pensé que te protegerían, pero nunca imaginé que se descubrirían así.
Laura dejó las fotos y notas sobre la mesa, incapaz de apartar la mirada de él. ¿Qué cosas?, preguntó. Llevamos 20 años juntos y jamás me dejaste tocarte demasiado, ¿tiene que ver con eso? Andrés bajó la mirada. Sí, tiene que ver con eso, dijo finalmente. Hace 20 años, algo ocurrió en mi vida antes de conocerte. Algo que cambió todo. Prometí que te mantendría a salvo de eso, y por eso he sido tan distante. Laura sintió una mezcla de miedo, curiosidad y rabia. ¿Por qué nunca me hablaste?, preguntó. ¿Por qué ocultarme algo tan importante? Andrés respiró profundo, intentando controlar la tensión que se apoderaba de su cuerpo. No quería que supieras, dijo. No quería que te lastimaran. Pensé que, si permanecías alejada de ciertos detalles, estaría protegiéndote, pero nunca imaginé que terminarías descubriéndolo así. Laura caminó hacia el escritorio y tomó el sobre nuevamente, revisando las fotos una vez más. Cada imagen, cada nota, parecía gritarle que había cosas que no entendía, y que la verdad era mucho más compleja de lo que podía imaginar. Su mente repasaba todos los momentos en los que Andrés había sido distante, frío o evasivo. Cada gesto tenía ahora un significado que antes le había pasado desapercibido. Laura, confío en que puedas entenderlo, dijo Andrés, con la voz quebrada. Lo hice todo por ti, por mantenerte a salvo. Laura lo miró, sin poder decidir si sentir enojo, tristeza o miedo. Sentía que todo lo que conocía de su matrimonio se desmoronaba frente a sus ojos. Pero también sabía que estaba cerca de entender la verdad, de descubrir finalmente lo que Andrés había guardado durante 20 años. Pasaron las horas y la casa se sumió en un silencio absoluto, solo interrumpido por la respiración de ambos y el crujido de la madera bajo sus pies. Laura continuó examinando las fotos y notas, tratando de encontrar alguna pista más concreta, algo que la ayudara a unir los fragmentos del pasado de Andrés con la vida que habían compartido. Finalmente, encontró una hoja dentro de uno de los diarios, doblada y con una escritura reciente que no recordaba haber visto antes. Ella está demasiado cerca, cuidado. El corazón de Laura se aceleró. Miró a Andrés, buscando alguna explicación, pero él solo bajó la cabeza, incapaz de ofrecerla. La sensación de que algo más estaba en juego, algo que podía ponerla en peligro o revelar secretos aún más profundos, se apoderó de la habitación. Laura permaneció sentada en el suelo, rodeada de fotos y notas, con el corazón latiendo con fuerza y la mente atrapada entre la incredulidad y la necesidad de respuestas. La hoja recién encontrada, con aquella escritura amenazante, ella está demasiado cerca, cuidado, la hizo estremecerse. Sabía que cada secreto que Andrés le había ocultado durante 20 años estaba a punto de salir a la luz y que la verdad no sería sencilla ni cómoda. Andrés permanecía detrás de ella, quieto, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Durante años había llevado consigo un peso tan grande que parecía imposible de sostener. Ahora, con Laura al borde de descubrirlo todo, no sabía si podía protegerla de la verdad sin romper completamente lo que quedaba de su matrimonio. Andrés, tienes que decirme todo, dijo Laura finalmente, con voz firme. No puedo quedarme aquí, rodeada de secretos, sin saber quién eres realmente. Andrés suspiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero finalmente comenzó a hablar. Hace 20 años, antes de conocerte, tuve una relación que terminó de manera trágica. La mujer que amaba sufrió un accidente que cambió todo. Desde entonces, he vivido con miedo de que algo similar pudiera ocurrirte a ti, Laura. Por eso nunca te dejé acercarte demasiado, nunca quise que supieras nada. Laura lo miró, tratando de procesar cada palabra. Su enojo comenzaba a mezclarse con comprensión y tristeza. ¿Por eso me mantuviste alejada durante todos estos años?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, confesó Andrés. Hice lo que creí que era mejor para protegerte. Pero ahora parece que solo te alejé de mí y te puse en peligro de otra manera, dejándote en la oscuridad sobre quién soy y qué he vivido. Laura respiró profundo, intentando calmar su mente.
mientras lo escuchaba, la conexión que creía haber perdido empezaba a reaparecer, pero también lo hacía la sensación de inquietud, algo dentro de la historia de Andrés aún no estaba claro. Algo que todavía podía cambiarlo todo. Decidida a entender, Laura tomó uno de los diarios y lo abrió cuidadosamente. Cada página revelaba más detalles sobre la vida de Andrés antes de conocerla, cartas, fotografías, recuerdos de aquella mujer que había marcado su pasado. Y notas que demostraban su miedo constante a repetir errores del pasado. Cada palabra la acercaba a comprender no solo los secretos de su esposo, sino también la razón detrás de sus acciones durante 20 años. Sin embargo, a medida que leía, algo llamó su atención, una nota que parecía reciente, escrita con un estilo distinto al resto: no debe enterarse de esto, si lo hace, todo cambiará. Laura sintió un escalofrío. No sabía quién la había escrito, pero la advertencia no podía ser ignorada. Andrés observaba la reacción de Laura y comprendió que no podía protegerla de esta parte de la verdad por más tiempo. Con voz quebrada, continuó. Hay cosas que nunca te conté porque pensé que te lastimarían. Pero ahora veo que guardarlas solo nos mantuvo a ambos atrapados en un silencio que ya no podemos sostener. Laura lo miró a los ojos y vio la vulnerabilidad que siempre había existido bajo la fachada de esposo perfecto. Por un momento, entendió que toda la distancia, toda la frialdad, había sido una barrera de protección construida a lo largo de 20 años. Pero también sabía que la historia estaba lejos de terminar, aún quedaban secretos que podrían cambiarlo todo, incluso su percepción de Andrés y de su propia vida juntos. El bloque termina con Laura cerrando uno de los diarios, lágrimas rodando por sus mejillas, mientras Andrés se acerca lentamente, con miedo de que ella no pudiera soportar la verdad completa. Afuera, la noche cae, y la historia de 20 años de secretos apenas comienza a revelar su impacto total sobre ambos. Laura siente que algo más queda por descubrir, algo que Andrés aún no le ha mostrado. La tensión entre ellos aumenta, y ambos saben que el próximo paso revelará la verdad completa, con consecuencias que podrían cambiar su matrimonio para siempre. Laura se quedó en silencio un momento, con el diario cerrado en sus manos, respirando entrecortadamente. Sabía que había más por descubrir. La manera en que Andrés se acercaba, con el rostro tenso y los hombros caídos, le decía que la verdad aún no estaba completa. Andrés, ¿qué más me ocultas?, preguntó con voz firme pero temblorosa. Andrés respiró profundo y, por primera vez, dejó que sus emociones se mostraran sin filtros. Laura, hay algo que nunca te conté, algo que ocurrió antes de que nos conociéramos y que ha condicionado cada decisión que he tomado durante estos 20 años. Laura lo miró fijamente, esperando la explicación que tanto necesitaba. Andrés continuó. Hace 20 años, estuve involucrado en un accidente. No fue solo un accidente, hubo otras personas implicadas, personas que no podían saber que yo sobreviví. La mujer que amaba, murió, y yo hice una promesa: nunca permitir que alguien más sufriera por mi pasado. Laura tragó saliva, sintiendo cómo su mundo se estremecía. Cada evasiva, cada distancia que Andrés había puesto en su matrimonio, comenzaba a cobrar sentido. Por eso, no me dejaste acercarme, dijo Laura. Por eso todo este tiempo, todo este control, esta distancia. Sí, asintió Andrés. Fue mi manera de protegerte de lo que yo sabía que podría pasar. Pero me equivoqué, mantener todo en secreto solo nos alejó y nos puso en riesgo de otras formas. Laura sintió una mezcla de enojo, miedo y comprensión. La tensión en la habitación era insoportable, y cada palabra de Andrés parecía abrir nuevas grietas en la confianza que habían construido durante 2 décadas. Decidida a entenderlo todo, Laura tomó uno de los diarios más antiguos y comenzó a leer en voz alta algunos pasajes. Cada carta, cada fotografía, cada nota le mostraba un pedazo de la vida de Andrés que nunca había imaginado. La magnitud de lo que había ocultado durante 20 años era abrumadora. Laura, dijo Andrés, interrumpiéndola suavemente. Hay algo más que debo mostrarte. Algo que no está en los diarios, algo que nunca podría escribir porque es demasiado peligroso. Laura lo miró, preocupada. ¿Peligroso? ¿De qué estás hablando?
Andrés abrió un cajón oculto en el escritorio y sacó un pequeño sobresellado con un sello antiguo. Laura lo tomó, sintiendo el peso de años de secretos contenidos en ese simple pedazo de papel. Al abrirlo, encontró documentos, fotografías y cartas que revelaban la magnitud del pasado que él había ocultado, nombres de personas involucradas en el accidente, amenazas veladas. Y pruebas de que su vida anterior no solo había sido trágica, sino peligrosa. Esto explica todo, susurró Laura, con la voz quebrada. Todo, tu distancia, tu miedo, tu control. Andrés asintió, incapaz de hablar más. Sabía que, finalmente, la verdad estaba ante ella, y que no había vuelta atrás. Laura sentada frente al escritorio, revisando los documentos, mientras Andrés permanece detrás, con los hombros cargados y los ojos llenos de culpa. Afuera, la noche está en su punto más oscuro, reflejando la intensidad del drama que finalmente comenzaba a desvelarse. Laura comprende que los secretos de Andrés no solo afectan su relación, sino que hay personas y hechos aún desconocidos que podrían ponerlos en peligro a ambos. La verdad total está a punto de salir, y el próximo paso definirá si pueden enfrentarla juntos o si todo se derrumbará. Laura permaneció sentada frente al escritorio, con los documentos y fotografías extendidos ante ella. Cada página, cada nota, cada carta mostraba un pedazo de la vida de Andrés que había estado oculto durante 20 años. La magnitud de los secretos la abrumaba, pero ahora entendía finalmente el motivo detrás de cada gesto distante, cada barrera que Andrés había puesto entre ellos. Todo esto, todo lo que me ocultaste, susurró Laura. ¿Por qué nunca me hablaste? Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Laura, te amé tanto, y tenía tanto miedo de que si supieras todo, te pasara algo. Creí que manteniéndote en la ignorancia te protegería, pero me equivoqué. Te mantuve lejos, te alejé de mí, y te hice sufrir de otras maneras sin darme cuenta. Laura cerró los ojos y respiró hondo. Cada lágrima que caía era una mezcla de enojo, dolor y comprensión. Durante 20 años había vivido con un hombre que amaba, pero cuya vida estaba marcada por un pasado que ahora se revelaba frente a ella. Ahora entiendo, dijo finalmente. Todo este tiempo, todo tu miedo, tu distancia, tu control. Andrés asintió, con un nudo en la garganta. Sí, pero hay más. Hay personas que aún podrían intentar lastimarnos por lo que ocurrió aquel día. Por eso tuve que mantenerlo todo oculto, incluso de ti. Laura se levantó, con los documentos en la mano, y lo miró directamente a los ojos. Entonces, esto no termina aquí. Ahora que sé la verdad, tenemos que enfrentar las consecuencias juntos. No más secretos. Andrés respiró profundo, aliviado de que ella finalmente comprendiera, pero también consciente del riesgo que seguía presente. Sí, dijo. Juntos. Pero debes saber que no será fácil. Laura asintió. Por primera vez en 20 años, sentía que podía mirar a su esposo sin sentir distancia ni miedo, aunque sabía que el camino sería difícil. La verdad los había golpeado, pero también les daba la oportunidad de reconstruir lo que el silencio había destruido. El bloque termina con Laura y Andrés abrazándose, con lágrimas en los ojos, mientras fuera, la tormenta de la noche anterior da paso a un amanecer tranquilo. La historia de 20 años de secretos había sido revelada, y aunque la vida no volvería a ser igual, ahora podían enfrentar juntos el futuro, libres de la sombra que los había mantenido separados durante tanto tiempo. 20 años de secretos pueden destruir relaciones, pero la verdad y la comunicación pueden ofrecer una oportunidad de reconstrucción. Laura y Andrés ahora tenían la posibilidad de enfrentar el pasado y elegir un futuro juntos, sabiendo que la sinceridad era la única forma de amor real.